Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 10. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien, en esta tarde vamos a ver que las bodas del Cordero son el triunfo de Cristo y su iglesia. Dice el versículo 1: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Dice en primer lugar, después de esto, es decir, después de la visión del capítulo 17 y 18. ¿Qué pasó en el capítulo 17 y 18? Fue la destrucción de este sistema llamado Babilonia y de su ciudad, donde estaba el centro de mando de este sistema. Hemos visto que es un sistema que va a imperar totalmente en un dominio absoluto durante la gran tribulación, en el cual el anticristo va a ser la cabeza de este sistema, dominado por Satanás y religiosamente guiado por el falso profeta. Va a ser destruido todo este sistema, tanto el sistema religioso que vimos en el capítulo 17 y el capítulo 18, su sistema de economía y su sistema de gobierno. Así que cuando ahí el texto dice, después de esto, está diciendo Juan, después de la visión de la destrucción del sistema del mundo, del capítulo 17 y 18. ¿Qué ocurrió después de esto? Dice que oyó una gran voz de gran multitud en el cielo que decían: Aleluya. Es decir, cuando Dios ejecute sus santos juicios de su gloria, ¿qué ocurre en el cielo? Hay adoración en el cielo. Porque en la ausencia de la maldad, en ausencia de la oscuridad, hay alabanza. Recordemos que Jesús dijo que el tiempo de la gran tribulación va a ser tiempo de tribulación como nunca se ha visto en la historia. Pero aquí ya el juicio de Dios ha llegado sobre el mundo. Todos los juicios de la gran tribulación han caído, los sellos, todos los juicios que vimos en series de 7 juicios sobre la tierra, y finalmente la destrucción del sistema mundano llamado Babilonia. Va a ser destruido y en el cielo va a haber adoración por eso. Ahora nosotros, por ejemplo, como hijos de Dios, siempre estamos en la luz, porque Cristo mora dentro de nosotros. Por lo tanto, nuestra adoración debiera ser siempre. Nuestro motivo para adorar al Señor debiera ser doble. Aquí el mal por fin va a ser destruido y por primera vez se va a cumplir lo que el Señor dijo: venga tu reino. Aquí el pastor Wiersbe hace un comentario muy interesante. Él dice: Dios juzgó a sus enemigos, Dios reina y la esposa está preparada. El cántico enfatiza los atributos de Dios, que es el modo correcto de honrarle. Hasta ahí la cita. Y es cierto, si nosotros ponemos atención en el texto que está delante de nosotros, la adoración verdadera a Dios tiene que ver con sus atributos gloriosos, que lo revelan a nosotros. Y se usa la palabra aleluya, una palabra realmente hebrea
que es una transliteración del hebreo. Alel significa alabar. La U es del pronombre nosotros, anachnu en hebreo, y ya es una forma corta del nombre sagrado Jehová. Así que aleluya entonces significa literalmente alaben a Jehová, alaben a Dios. Nosotros en castellano, por ejemplo, todos los nombres propios que terminan en ías, esa es una versión corta del nombre Jehová. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, todos los nombres así. En inglés también hay muchos nombres que terminan en AH. Esos nombres tienen también la forma corta de Jehová, como Isaías y Jeremías en inglés lo tienen. Así que ahí tenemos la palabra ya, aleluya, alaben a Jehová. Y así está alabando el cielo cuando el mal ha sido destruido. Después dice, salvación y honra y gloria son del Señor Dios nuestro. Tal como ya lo dijo en el capítulo 7, versículo 9, la salvación es de Dios. Y aquí nuevamente se dice lo mismo. Es decir, la salvación no es por el poder del hombre, ni por la gloria del hombre, ni por la honra del hombre, es todo por el poder soberano de nuestro Dios. Dice el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Cómo son los juicios de Dios según este versículo? Dice que son justos y verdaderos. Nosotros hemos leído, ¿no?, el libro entero, vamos versículo por versículo, y hemos visto que los juicios son durísimos, pero también hemos visto que están bien merecidos, porque Dios ha tenido mucha paciencia, ha dado tiempo, ha tenido misericordia. Por lo tanto, hermanos amados, nunca pensemos que Dios es injusto. Él ha dado a todos oportunidades de salvación. Él ha tenido paciencia, gracia y misericordia por todos. Y como estamos viendo, la adoración celestial a Dios es por sus atributos. Y el actuar de Dios también surge de sus perfectos atributos. Así que siempre que Dios juzga, es en base a su perfección divina, a sus perfectos atributos. Él nunca actúa de manera injusta. Dice después, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Hemos visto también hasta aquí que incluso los más impíos han tenido oportunidad. No hay nadie que Dios no le haya dado oportunidad. No hay ninguna persona, por más mala que haya sido, que Dios la haya castigado de manera súbita. Dios siempre da tiempo y oportunidades para que las personas vengan a Él. Incluso a Judas. Cuando Judas entrega a Jesús, el Señor le dice, amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Le dio una última oportunidad, pero Judas fue y se ahorcó. El Señor da a todos oportunidad, incluso da un último momento para que vengan a Él. Incluso las personas que van a vivir en el tiempo de la gran tribulación, les da un tiempo para que vengan al arrepentimiento. Pero va a llegar un día en que no va a haber más tiempo, no va a haber más gracia y misericordia, como estamos viendo acá. El Señor está poniendo punto final a la historia y dice que ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El pago para los pecadores va a llegar en un momento, y aquí estamos viendo que llegando al final de la gran tribulación, cuando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sea inminente, Él va a juzgar y ya no va a haber más gracia y más tiempo para el arrepentimiento. Versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Otra vez, la misma expresión, alaben a Jehová, aleluya. La adoración, como usted puede ver aquí en el cielo, nunca se acaba, no se detiene. Y lo más probable es que la expresión el humo de ella sube por los siglos de los siglos se refiere a el sistema del mundo con todas las personas que lo siguieron, que adoraron a la bestia, todas las personas que no se arrepintieron, van a ir a un lugar de tormento eterno donde la Biblia dice que se llama el lago de fuego. Y en ese lugar el humo y el tormento no se detienen y no se detendrán por los siglos de los siglos. Es el humo de la condenación, el humo de la destrucción de todos aquellos que, teniendo oportunidad, rechazaron a Dios. Como dice Juan 3:36, el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios
está sobre él. Versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Dice que se postraron. Recuerda que los 24 ancianos que representan a la iglesia ya arrebatada en el cielo en el capítulo 4 y los seres vivientes que son estos ángeles, que son los que están más cerca del trono de Dios, están postrados en tierra adorando a Dios. Como el ciego que fue sanado, ¿recuerdan? Que fue sanado y ¿qué hizo de inmediato? Se arrodilló y adoró al Señor. El Señor Jesucristo también en Getsemaní, postrado en tierra, honrando y adorando a Dios. Aquí el texto dice que no están arrodillados, están postrados. Es decir, como acostados en el piso, con el rostro hacia abajo en el piso. Es una adoración que está totalmente rendida a Dios. Y están adorando al que está sentado en el trono. En estos días, en el tiempo del retiro de los varones, aprendimos algo muy, muy hermoso. Dice aquí el texto que el Señor Jesucristo estaba sentado en el trono. Y esto es verdad, el Señor Jesús siempre ha estado sentado en su trono, tal como lo vio Isaías, por ejemplo, en el capítulo 6 de Isaías. ¿Recuerdan cuando lo ve sentado en el trono, en el templo? Pero cuando el Señor Jesús vino a este mundo, tomó forma humana para salvarnos, vino haciendo todos sus ministerios. Por ejemplo, Jesús es rey, Jesús es juez, es profeta, pero también es sacerdote. Y aprendimos que los sacerdotes cuando trabajaban en el templo y trabajaban en el tabernáculo, en ese lugar no había sillas, porque no había tiempo para sentarse a descansar. El trabajo del ritual para adorar a Dios y para ofrecer sacrificios de paz, sacrificios de expiación, nunca terminaba. Pero cuando Jesús, nuestro sumo sacerdote, completó el sacrificio de las demandas de Dios con su propia sangre, ¿qué hizo? ¿Por qué se sentó? Porque terminó el trabajo. El Señor Jesucristo dijo, consumado es. Ya no se necesitan más sacrificios rituales. Ya no se necesita más trabajo en el tabernáculo ni en el lugar santísimo, porque el Cordero de Dios vino y derramó su propia sangre, y Él entró en el cielo con su sangre, y el Padre lo vio y dijo, ya no necesitamos más sacrificios. Y el Hijo entonces va y se sienta en el trono de gloria, porque ahora basta con que cualquier persona venga con fe y arrepentimiento sincero y genuino, y Dios lo va a recibir al poner su fe en Cristo. Por eso Él está sentado en el trono. Y por esto dicen amén, aleluya. Escuchaba esta semana un pastor que predicaba sobre esta expresión, amén, aleluya. Y él contaba que estuvo en una ocasión en una conferencia donde habían personas de muchos países distintos y no podían hablar los mismos idiomas. Pero vio que habían dos y cada uno tenía una Biblia en su mano. Y no se podían comunicar porque no hablaban el mismo idioma. Pero uno le dijo, aleluya, y el otro le respondió, amén. Es una expresión completa de alabanza. Dos creyentes que se encuentren, aunque no hablen el mismo idioma, uno le puede decir aleluya y el otro le puede responder amén y ya se entienden. Y hablan el mismo idioma porque en Cristo no importa el país, la cultura o el idioma, en Cristo somos uno. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Salió una voz del trono que decía, es decir, todo esto viene de la santidad de Dios, desde dentro del lugar santo del cielo, del templo de Dios. Y Él pide que alaben a nuestro Dios todos sus siervos. Ahí el verbo alabad está en presente, es decir, alabanza continua. En primer lugar, los que alaban a Dios son siervos. La adoración, en primer lugar, según este pasaje, debe ser con un corazón de siervo para Dios, con el sentido de servir a Dios. Estamos sirviendo a Dios. Todas estas palabras de alabanza, si nosotros la analizamos con cuidado, están tomadas de los Salmos. Salmo 113, versículo 1, si lo quiere anotar. Salmo 115, versículo 13 y Salmo 135, versículos 1 y 20. Y esto es realmente algo extraordinario, porque ¿quién pensaría que los salmistas, hombres que escribieron el texto sagrado, sus alabanzas se van a cantar en el cielo? Y lo hacen en primer lugar como siervos.
En segundo lugar dice el versículo, y los que teméis, así pequeños como grandes. Es decir, cuando alabamos a Dios, no solo debe ser con un corazón de siervo, también temeroso de Dios. Temer a Dios significa amar a Dios significa obediencia, y temer a Dios también significa aborrecer el pecado. Y no importa la edad ni el rango, todos los hijos de Dios deben adorar, con un corazón de siervo y con un corazón temeroso. Verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Nuevamente se repite la palabra, Aleluya. En 1.8, capítulo 1, versículo 8 de Apocalipsis, vimos que Jesús el Todopoderoso viene. Aquí ya está a punto de venir en su segunda venida, ha destruido el sistema mundano que lo dominaba todo, y este concepto de Dios reina o de Jehová reina también fue sacado de los salmos. Y es muy interesante, si lo quiere anotar también, esto está sacado de salmos escatológicos. Hay salmos que apuntan al reino mesiánico futuro de Cristo aquí en la tierra. Salmo 93, verso 1, Salmo 97, verso 1 y Salmo 99, verso 1. Él siempre ha reinado, desde la eternidad y hasta la eternidad futura. Él siempre va a reinar. Él simplemente aquí está viniendo para recobrar su poder absoluto sobre su creación y para castigar a los malos, y para castigar sobre todo al maligno y lanzarlos al lago de fuego. ¿Cuál es el resultado de toda esta adoración y del juicio de Dios, del justo juicio de Dios? Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La adoración verdadera del pueblo de Dios tiene un corazón de siervo, tiene un corazón temeroso, pero también un corazón lleno de gozo. Y dice, démosle gloria. La gloria es solo para Dios, nunca para nosotros. La adoración humanista que muchas veces vemos en el día de hoy, letras que están centradas en el hombre. La adoración busca siempre a Dios. Y como lo aprendimos también en estos días, todo texto de la palabra de Dios, si lo analizamos bien, siempre exalta a Dios y rebaja al hombre. Muestra la grandeza de Dios y cuán pequeños somos nosotros. Y la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es aquella que nos guía a nosotros para glorificar al Padre y al Hijo. Y esto demuestra una iglesia, por ejemplo, que adora en espíritu, cuando nosotros honramos y glorificamos al Padre y al Hijo. Cuando la exposición bíblica en nuestra iglesia están centradas en la palabra y que siempre apunte a Cristo, su persona y obra en la cruz. Dice aquí que las bodas del Cordero han llegado. Y estas bodas son el triunfo final del Cordero y de su iglesia. Dios en su soberanía, que probablemente nosotros no entendemos del todo, pero sí cuando estemos en su presencia vamos a entender todas las cosas. Dios en su soberano plan de salvación ha decidido que todos los que crean, desde Jesús hasta el último que se arrepienta antes del arrebatamiento de la iglesia, conformen este pueblo nuevo que se llama la iglesia. Un pueblo nuevo y especial conformado por personas de todas las naciones y lenguas, judíos o gentiles. Nosotros somos la iglesia. Si yo como gentil, usted como un gentil, cree en Cristo, es la iglesia. Si un judío hoy día cree en Jesús como su Señor y Salvador, es iglesia también. Si un árabe, etc. Toda persona que en este tiempo, desde Cristo hasta el arrebatamiento, creen en Él, son la iglesia. Y esta iglesia, noten, es la esposa de Cristo. Así que nosotros no somos súbditos en un reino, nosotros tenemos un lugar, una posición más especial. La iglesia es la esposa del rey. Así que no somos súbditos y no somos invitados de la boda, somos la novia. No como las naciones. Vamos a ver que las naciones y el Israel que se ha convertido en todas las demás dispensaciones van a ser invitados a estas bodas. Nosotros exactamente hoy somos la novia, porque la boda va a ocurrir un poquito más adelante. Las bodas, según este pasaje, van a ocurrir en un punto justo antes de la segunda venida de Cristo, pero después
del arrebatamiento. Recordemos que la iglesia está en el cielo en el capítulo 4. Así que lo más probable es que estas bodas, esta unión entre nosotros y Cristo en la presencia del Padre, va a ser en el cielo, mientras aquí en la tierra está ocurriendo la gran tribulación. Así que la iglesia en ese momento estará lista, está preparada, porque de acuerdo a la explicación que nos da Pablo en 1 Tesalonicenses 4, ¿cómo vamos a ser nosotros en el arrebatamiento? Transformados. Los que hayamos estado en la tumba vamos a ser resucitados. Y si estamos vivos, el Señor nos va a transformar y seremos llevados al cielo. Pablo también en Efesios 5:27 dice que seremos presentados sin mancha ni arruga. Así que estaremos allí y se dará esta unión por fin de nosotros con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué de esta boda? Dice el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estas justicias, literalmente dice el original, estas ropas son nuestras obras que hayamos hecho de corazón y limpiamente. No esas obras que quizás hemos hecho por vanagloria, por contención. En el tribunal de Cristo van a ser quemadas y van a salir como madera, heno y hojarasca. Todas aquellas obras que hayamos hecho en pecado, sin limpieza, no van a ser estas ropas, estas vestimentas de lino fino. Como dice 1 Corintios 3, del 11 al 13. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento edificare alguno oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. También 2 Corintios 5:20 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que en la boda típicamente hebrea, lo que ocurría es que los que se iban a casar no lo decidían ellos. Los novios no se decidían casar, como ocurre en nuestra cultura, ¿no? En el tiempo del pueblo de Israel, los padres decidían el casamiento de sus hijos. A veces incluso este contrato se hacía cuando los hijos eran niños. Así que el padre iba y elegía una novia para su hijo. ¿No se parece esto a la iglesia? El apóstol Pablo explica en Efesios capítulo 1 que el padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser la esposa de su hijo. Luego el hijo se va por un tiempo a preparar el hogar para esta familia. Usualmente trabajaba un año construyendo una casa y luego, terminado este tiempo en el cual ellos estaban prometidos para casarse, el novio iba en una hermosa caravana con muchos amigos, canciones y tiempo de gran gozo a buscar a su novia, se la llevaban a la casa nueva y hacían una gran fiesta que duraba muchos días. Y es lo mismo que tenemos acá. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el hijo lo único que está esperando es que el padre le dé la orden, ve hijo a buscar a tu novia. Y cuando la lleve al cielo, allí en el cielo será esta gran fiesta, esta gran boda, las bodas del Cordero, que representan el triunfo final del Cordero y de la iglesia. Va a ser un tiempo sin duda extraordinario, maravilloso, que esperamos profundizar un poco más el siguiente domingo. Dice el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Notan, la iglesia no es una invitada, es la novia. Como dice el clásico comentario de William Newell, él dice, ninguna novia necesita invitación para su propia boda. Claro que sí. Incluso en el tiempo del Señor, Juan el Bautista dijo que él era el padrino del novio. Es decir, el mismo Juan el Bautista se consideraba no parte de la iglesia, sino un profeta del Antiguo Testamento. Lo mismo las 10 vírgenes insensatas, también representan invitadas a las bodas, no son una representación de la iglesia. En este tiempo entonces, la iglesia se está preparando para que en aquel día nos juntemos
con nuestro Señor Jesucristo. Y tengamos esta gran celebración, este gran triunfo en el cual la iglesia por fin se va a unir a su novio, a su esposo, el Señor Jesucristo. Así que todos los demás son súbditos de este gran reino. Nosotros somos la esposa. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí lamentablemente Juan equivoca su entendimiento, ¿no? Su teología, su adoración, y trata de adorar a un ángel. Y el ángel le dice, no, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. El ángel le prohíbe que lo adore, porque ninguna cosa creada debe recibir nuestra adoración. Nuestras cosas materiales, las cosas de este mundo. Y tan triste, ¿no? Cuando vemos a la gente que se entrega al paganismo, ¿no? Cuánta gente adora estatuas, tienen amuletos, adoran imágenes. La adoración debe ser recibida solo por Dios. El ángel le dice a Juan, yo soy un consiervo nada más de tus hermanos y de los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Recuerdan lo que decía versículos anteriores? La adoración debe ser con corazón de siervo. Y el ángel aquí le dice, yo soy solamente un espíritu servidor, un espíritu ministrador de Dios junto a ti y junto a todos los demás hermanos, de la cual Cristo Jesús es el hermano mayor. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que solo Dios es el único digno de recibir toda alabanza y toda gloria. Y toda visión futura de la que hemos estado estudiando en este libro debe ser entendida e interpretada a la luz de qué cosa. Dice aquí que Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, todo libro, sobre todo este, debe apuntar a Cristo, a su cruz, a su resurrección y hacia su segunda venida, porque Jesús es el espíritu de la profecía. Vimos, hermanos amados, en esta tarde que las bodas del Cordero son el triunfo de Cristo y de su iglesia. Un día nos vamos a unir y esa unión ya va a ser definitiva y total. Hoy ya somos uno con Él. Un solo espíritu es con Él, dice Pablo en 1 Corintios 6, 17. Pero un día tendremos esta maravillosa celebración. Así que desde ya debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Vamos a orar.